Che, Mauro el Parace te saluda y este es el Efecto Cash, donde revivimos la filosofía completa de Padre Rico. Cada jueves te traigo un capítulo del libro de Robert en orden de edición para que pases de entender la doctrina Padre Rico a aplicarla, ¿sí? Para que pases de jugador de cash flow a implementar esta filosofía en la vida real. Acá convertimos las enseñanzas de Robert en actividades completas que aplicamos todos juntos en la comunidad de School. Así que cada episodio hacemos un paso más hacia tu libertad financiera. El día de hoy vengo con un episodio súper interesante y con un tema que a mí me encanta. Porque ¿te preguntaste alguna vez en qué trabajas realmente? Y no te digo tu profesión, tu empleo, ¿de qué trabajas realmente? Mira, yo descubrí que agarré, me pasó que recibí mi primer sueldo, ¿sí? Y vi una brutalidad, algo que yo sentí como un abuso, ¿no? Que era que el gobierno se quedaba con el 47% de lo que figuraba como bruto en mi recibo de sueldo. Casi la mitad de lo que ganaba. Hice la cuenta, me tomé el trabajo de ver cuánto eso era en tiempo y me daba 173 días al año, es decir, 5 meses y medio, de enero a fin de mayo trabajando gratis para el Estado. Para un Estado que en ese momento en Argentina sinceramente no te daba demasiado ni ayudaba en nada, ¿no? Viste esa mentalidad de esperar que papá Estado te dé algo. Uno, por lo menos si lo vería representado en obra pública, etcétera, bueno, quizá lo paga con gusto, ¿no? Pero ninguna de esas cosas me hacían sentido, ni la labor y la intervención del Estado, ni el 47% de impuestos que estaba pagando. Entonces, ahí me di cuenta un poco de que ese era el trabajo real, ¿verdad? Ese antes que cualquier otro. En el caso de Robert, en este capítulo, Robert siempre hace la polaridad entre sus dos padres, ¿no? Papá empleado y papá rico. Y notaba, trabajando con su padre rico, dos perspectivas muy opuestas, porque trabajaba con su padre rico, aprendía ciertas cosas, volvía a la casa y veía lo contrario. Lo que veía era que papá empleado, mientras más ganaba, más gastaba en impuestos. Mientras más gente contrataba, a él lo recompensaban, porque su éxito estaba vinculado a más gasto para el gobierno. Pero en el lado de papá rico era al revés. A ver, en padre pobre se daba esto de que mientras más gente contrataba mejor, su éxito estaba en cuanto más gastaba el gobierno y cuanto más responsabilidad tenía, definitivamente iba generando más dinero, pero también crecían sus impuestos. Es la lógica del empleado, ¿no? Ganar dinero cuesta y tiene que ser costoso, tiene que ser como un sacrificio, y si no hay tiempo y sudor de por medio, no cuenta. Mientras que Padre Rico le ofrecía una perspectiva distinta. En el mundo de Padre Rico, que pensaba lo opuesto, mientras más ganaba, menos pagaba. Y te preguntarás cómo. Y la respuesta es usando la ley a su favor, gastando estratégicamente antes de pagar impuestos. Su éxito estaba en cuánto dinero legalmente se ahorraba en impuestos. Es decir, ganar dinero le ahorraba dinero. Eso es la diferencia fundamental entre papá empleado que trabaja por dinero y padre rico que hacía el dinero trabajar para él. Yo particularmente en el 2008 estaba en modo papá empleado, puramente. Ganaba, pagaba y después gastaba. Esto de pagaba no es algo que yo elegía, desde luego. Ganaba el dinero que quedaba en mi cuenta luego de ingresar, ya tenía las deducciones implícitas. Haz el ejercicio, si vos sos empleado, de ver tu recibo de sueldo. Te vas a dar cuenta de que el monto neto que vos cobrás es luego de muchas deducciones que se te hacen. No sé si en tu país llegará al 47%, pero estoy seguro que te sorprendería si harías la cuenta. Entonces descubrí algo que cambió todo, y Robert cuenta esto con la paradoja de Robin Hood. Te lo voy a contar para que puedas conocerlo. La paradoja de Robin Hood tiene que ver con, bueno, vos debés conocer a Robin Hood, ¿verdad? El héroe de las películas que robaba a los ricos para dar a los padres. Noble, romántico, correcto moralmente, pero
Escuchen qué pasó. Según el 4 fue en Inglaterra, en 1913 fue en Estados Unidos. Los gobiernos dijeron algo brillante. Dijeron, hagamos pagar impuestos permanentes. Hasta ahí solamente se cobraban impuestos para financiar guerra. A partir de ese año dijeron, los impuestos serán permanentes, pero solo para los ricos. Vamos a sacarle a los ricos para distribuir entre la clase media y pobre. Por supuesto, te imaginarás que los pobres y la clase media aplaudieron, ¿no? Pensaban, excelente, que paguen ellos que tienen mucho. Pero los ricos te imaginarás que no son boludos, ¿no? Entonces, lo que pasó fue el resultado inverso. Es decir, los ricos encontraron una salida al pago de impuestos. Y pasó algo muy extraño, algo que Robert explica muy bien en este episodio, que te invito a leerlo. Es el capítulo número 4 del libro Padre Rico, Padre Pobre. Recordá que en este podcast repasamos la doctrina completa en orden de edición. Venimos de repasar todo el libro Si quieres ser rico y feliz, no vaya al colegio, que es el número 1. Y estamos en el capítulo número 4 de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, lo que pasó fue que los ricos pagaron menos impuestos y los pobres pagaron más. ¿Y cómo es que esto puede ser posible? Porque los pobres, por supuesto que votaron para que salga la ley, no para castigar a los ricos, pero terminaron castigándose a ellos mismos. ¿Y cómo es que esto pasó? El rico puede construir corporaciones. La corporación gasta primero y luego sobre el remanente de la diferencia entre lo que ingresó y lo que gastó, esta porcioncita es lo que paga después de impuestos sobre lo que le queda. El pobre y la persona de clase media no tiene ese recurso. Entonces, lo que ellos vivían es el pobre y clase media, al no tener ese recurso de montarse una corporación, gana, paga, o sea, le deducen sus impuestos y luego la diferencia en 10 años son millones. Mirá, yo no era ese pobre o de clase media que pagaba 47,3% de impuestos, que para ese momento creía normal. No porque en ese momento en esa materia era ignorante, pero no. Y además alrededor mío escuchaba comentar o decir que, bueno, que sí, que eso era normal. Y los comentarios eran de resignación, ¿verdad? Y creía que eso era para todos y con eso me quedaba. Pero no. Los ricos ya jugaban otros juegos y yo aprendí a jugar un juego para descargar ese 47% de impuestos. Robert salió de la carrera de la rata de esta manera. Quiero que vos puedas tener cómo lo hizo Robert para que luego vayamos a mi historia. Robert en 2004 trabajaba y mientras trabajaba y vendía en Xerox, ganaba, tenía comisiones altas porque era del top 5 de vendedores, ¿no? Pero miraba su sueldo y escuchaba por dentro la vocecita del Padre Rico que le decía, ¿para quién trabajas realmente? ¿Para quién trabajas realmente, verdad? ¿Para quién verdaderamente estás trabajando? Y esa fue la pregunta que lo cambió todo. Entonces Robert hizo algo muy específico. Lo que hizo fue formar su primera corporación. Es decir, trabajaba en Xerox y tenía altas comisiones. De día trabajaba en Xerox, de noche con su empresa trabajaba en bienes raíces. ¿Cuál había sido su objetivo? Poder llenar su columna de activos. ¿Sí? No gastar las comisiones en lujo, sino invertir en propiedades que generen rentas 24/7. El resultado fue que en 4 años después su corporación de bienes raíces ganaba más que sus comisiones en Xerox. Acá lo vemos. Lo que pasó gracias a esto en realidad es que pudo experimentar lo que es pasarse del otro lado de la mesa, teniendo ingresos no grabados por impuestos generados en concepto de renta inmobiliaria, con alquileres sin parar, dinero que trabajaba incluso mientras él dormía y se generaba una pelota de nieve positiva, ¿verdad? Mientras tanto, sus compañeros seguían pensando que él se estaba gastando todas sus comisiones porque su corporación, llegado el año número 4, le compró un Porsche. Es decir, ese Porsche fue pagado con flujo de efectivo de los bienes raíces sin impuestos, con dólares que no pasaron por la tributación, porque la corporación gasta primero y luego paga impuestos. Entonces, ese fue el salto de Robert a tener dinero trabajando para él y salir de la carrera de la rata por primera vez. Entonces, es importante que puedas visualizarlo para que vos entiendas cómo poder hacerlo vos.
Bien, yo vamos a verlo así acá, en el 2009 con $1.000 de ingresos. En realidad antes de eso formé Lysander USA, que es mi empresa. Lysander significa creador de libertad en griego y fue luego la corporación que tiene dentro todos los proyectos que yo tengo o participo. Y mientras fundé Lysander, trabajaba en mis negocios online activos para ese momento, ¿verdad? E incluso tenía un empleo. La diferencia, tenía ingresos en dólares y descubrí que había países que no cobraban impuestos sobre eso. Y ahí cambió por completo el juego. Robert lo explica así: cuando vos trabajás por dinero, imagínate que ganas $10.000, pagás, en mi caso, dólares de impuestos que desaparecen, te quedan dólares para vivir o para gastar. Trabajás todo el mes, pero solamente te quedás con 53%. Mientras que cuando tenés una empresa, cuando tenés una corporación, vamos a hacer un disclaimer muy importante. Corporación es una figura legal de Estados Unidos que vos tenés que adaptar a tu país. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina, el mismo responsable inscripto es la figura legal que puede, a partir de ahí que sos una empresa, digamos, hecha y derecha, y puede empezar a deducir dinero de sus gastos, dinero de impuestos, y pagar la diferencia. En Argentina me parece que no es del todo aplicable, porque la verdad es que los impuestos alrededor de todas maneras te siguen sacando una buena parte, pero de todas maneras quiero transmitirte el concepto lo más dignamente posible para que vos tengas la campana del libro y la campana de Robert, para que puedas hacer vos la investigación de cómo se aplica en tu país, que es la tarea que vamos a tener en este episodio. Entonces, cuando en este caso, en el ejemplo que transmite Robert y obviamente generado en Estados Unidos, ganas $10.000 con una corporación, la corporación gasta primero en gastos de oficina, contratación, empleados y todo lo que puedas pasar como gastos legítimos, es decir, son gastos legítimos sin impuestos, herramientas, oficina, etc. Y te quedan $7.000 para pagar impuestos. Es decir, vos no tributás por los 10.000 que acaban de ingresar, sino que tributás por 7.000 que te quedaron. Es decir, pagas impuestos por $3.090. Te quedan dólares netos. Pero espera, el cálculo es diferente porque los 3.000 de gasto fueron antes, es decir, dólares completos, sin impuestos. Y la diferencia es brutal porque en realidad el empleado que gana $10.000 le quedan $5.270 gasta total de impuestos, mientras que una corporación gana $10.000, gasta sin impuestos y paga $3.000 de impuestos. El empleado pagó 30, mientras que el dueño pagó 390, una diferencia de dólares por mes. 17.200 en un año, en 10 años 172, en 30 años 500, y estamos hablando solo por $10.000. Por eso, por estructura, es que se puede utilizar la ley, no importa en qué país estés, todos los países tienen este mecanismo, solamente tenés que poder averiguar cómo es que se aplica. Entonces, por estructura, podés tener ese ahorro de 500, o sea, medio palo verde en 30 años. No es para nada poco, son 5 casas de 100.000, ¿verdad? Entonces, no por ganar más, sino por tener la estructura correcta. Particularmente ganaba en pesos, obviamente, pagaba 47,3% de impuestos, creía que era el tope. Pero en el 2000 cambié de estructura y después cambié de país. Antes ganaba 10, gastaba o quedaba 300. Ahora gano 10.000 y quedan 9.000. Vos dirás, Mauro, ¿cómo es eso posible? Y no es magia, sino que se estructura, como te decía recién. Quiero transmitirte el cómo y quiero mostrarte el cómo a través de los 4 puntos principales del IQ financiero. Robert, en este capítulo 4 del libro Padre Rico, Padre Pobre, es la primera vez en su doctrina que presenta el concepto de IQ financiero y según él tiene 4 áreas, no son más que 4. La primera es contabilidad, la segunda es inversión, la tercera son mercados y la cuarta es la ley. Respecto a la contabilidad, cuando hablamos de contabilidad es lo que vimos en el episodio anterior, ¿no? Ingresos, gastos, activos, pasivos. No puedo dibujar acá, pero es el estado financiero que va a aparecer acá. Ingresos, gastos y activos y pasivos
el estado financiero en general. Si vos no entendés los números, que te roba con números y no podés leer ni darte cuenta. La mayoría no sabe leer un estado financiero, no sabe qué es un activo real, no sabe si está ganando o perdiendo dinero en su negocio o en sus inversiones. Yo en el 2018 no entendía ese 7,3%, creía que era un impuesto y ya está, que había que resignarse, pero no sabía por qué era ese número. Una vez que aprendí contabilidad y vi que podía deducir gastos, que había otras estructuras legales, lo vamos a ver en el punto 4, que es la ley, me llevó a revertir esa situación. El punto número 2 es la inversión. Es la ciencia del dinero trabajando 24/7 para vos, no vos trabajando por el dinero. Robert tardó meses en comprar esa primera casa, ese primer activo que cuenta siempre que lo hizo con tarjeta de créditos, ¿verdad? En su caso fueron años de disciplina para ahorrar. Vos hoy podés comprar ese activo desde $1. Literalmente vas a un exchange con $1 y podés hacer compra de, no sé, cualquier cripto, o podés entrar en un plazo flexible, podés tener tu dinero reproduciéndose. Yo particularmente invertí en cripto mientras estaba en la Riviera Maya, se generaba 24/7. No era buy and hold, es decir, no era que compraba para esperar que suba, había una actividad económica detrás que generaba ingresos. Y este es el punto número 2, ¿no? Activos que trabajen para vos. Eso es lo que tenés que lograr y es un área de IQ financiero. El primero se trata de dominar los estados financieros, cuánto entra, cuánto sale, cuánto tengo y cuánto debo, que me pone y que me saca plata del bolsillo. En el punto número 2 es el de inversión. Esto que tengo en mi estado financiero en la columna de activos en concepto de efectivo, cómo lo intercambio por un activo que produzca flujo de efectivos. Hay muchas formas de inversión, hay muchas formas de producir ingresos pasivos. Eso hoy está más libre, flexible y abierto a cualquier persona que nunca antes. El punto número 3 es mercados. Respecto a los mercados se trata más que nada de entender cómo funciona la oferta y la demanda, así como las emociones mueven a los mercados. Y Robert usa un ejemplo que a mí me encantó, sinceramente, que es el del muñeco Elmo. No sé si vos lo tenés presente, según tu edad seguramente sí o no. Es un juguete que era en ese caso como un muñeco, un robotito, algo así, que hablaba y como hablaba era una super novedad, todos los niños lo querían. La empresa, acercándose Navidad, sacó existencias de Elmo del mercado e incrementó su dinero en publicidad. Lo que pasó fue que los chicos comenzaron a querer sí o sí ese muñeco, los padres se volvieron locos y entraron en pánico para conseguirlo y empezaron a pagar lo que fuera por ese muñeco. Entonces eso es el mercado, emoción, miedo, deseo. Con los activos pasa lo mismo. Cuando hago inversiones tengo que entender los mercados para poder participar y para poder tener buen timing de entradas o salidas, hacer buenas compras o buenas ventas. Yo en el 2018, 2019 veía el mercado cripto, gente con pánico de perderse la entrada a participar de la fiesta cripto, ¿no? Que parecía ahí la última coca del desierto, pero entraba sin entender demasiado sobre el mercado. Lo que pasaba era que se hacían ventas a destiempo, se salía antes de un movimiento alcista, se mantenía una posición mientras el mercado tenía meses cayendo. Entonces, lo que requiere la inversión detrás es conocimiento de inversión y estudio, y uno de esos estudios es en la materia mercados. Entonces, en este caso, en un momento yo estudiaba, analizaba los fundamentos, no era tan emocional, pero me faltaban un montón de conceptos, un montón de conocimientos que fui desarrollando con el tiempo, y es lo que en Club de Activos Online vemos y practicamos consistentemente para poder tener ganancias consistentes, ¿verdad? Luego, en el punto número 4, que es el punto de la ley, gana a los ricos completamente. Es una de las mayores, una de las áreas más importantes y más rentables de conocer. Como Robert cita en este episodio, la ley permite corporaciones, la ley permite deducciones, la ley permite el intercambio 1031, que es la posposición de impuestos en la transferencia de un inmueble. Es una ley de Estados Unidos, desde luego, pero hay otros varios países que también la tienen. Y la ley, por ejemplo, de residencia fiscal. Vos sabrás que yo vivo en Paraguay, la mayoría no sabe de esto, pero viviendo en Paraguay es un país que tiene un régimen que se llama tributación territorial, es decir, que
no se paga impuestos sobre los ingresos generados en el exterior. En el caso de Robert pagaba abogados y contadores caros porque pagar esos abogados y contadores era mucho más barato que pagar impuestos excesivos. Yo en el 2029 busqué un asesor, me costó dinero obviamente, pero me ahorró millones de dólares en el futuro. Aprendí tributación territorial, cómo es todo el régimen de residencia fiscal, cómo es que los países son en últimas empresas que prestan servicios y vos podés seleccionar distintos países para distintos propósitos en tu vida. En últimas, aprendí a tener el máximo beneficio fiscal sin caer en evasión. Todo legal, todo documentado. Entonces, estos son los 4 puntos que componen, las 4 áreas que componen el IQ financiero: la contabilidad, la inversión, el mercado y la ley. Si dominas los 4, aumentas tu IQ financiero. Yo tardé aproximadamente 4 años, no voy a decir en dominarlos, sino en adentrarme. Y no solo adentrarme y conocerlos, sino ponerlos en práctica. De hecho, para mí fue un año de descubrimiento de corporación y de contabilidad, 2020 mercados e inversión, 2 ley y residencia fiscal. Y hoy tengo un flujo de efectivo por encima del 70% y por supuesto sigo aprendiendo. Así que lo que quiero esta semana proponer es que use estos conceptos como cada semana nosotros hacemos. Lo que quiero que hagas, y por supuesto te voy a dejar una tarea en Discord y por supuesto te voy a dejar una tarea en School, es que hagas estos 4 pasos. Lo primero que quiero que hagas es que calcules tu carga real, ¿sí? Es decir, agarrá tu sueldo, suma todas las deducciones y tené un porcentaje real de cuánto se lleva el Estado. Quiero que recurras a los cobros que haces anualmente, a los cobros que el Estado te hace anualmente y a los cobros que el Estado te hace mensualmente. Como yo en ese momento, cuando sumé todo, tenía el 47,3%. Así que quiero que conviertas días en meses. Es decir, ¿cuántos meses realmente estás trabajando gratis para el Estado? En el paso 2 quiero que definas tu ingreso, es decir, qué tipo de ingresos sos, es decir, de qué cuadrante provienen tus ingresos. ¿Vienen de salario? ¿Vienen de dueño de negocio? ¿Vienen del exterior? ¿Vienen de tu país? ¿Qué tipo de ingreso estás teniendo en este momento? En mayor medida, si tienes más de un ingreso, en el paso 2 contestás todos los que tenés y eso define tu siguiente paso. El paso número 3 es que investigues estructuras legales. Es decir, si en Estados Unidos existen las corporaciones que tienen algunas ventajas fiscales, ¿cuáles son las otras figuras que existen en el resto o cuáles son las otras figuras que existen en tu país que te permitirían deducir un poco de carga fiscal si es que te pasarías a una figura distinta? Otra cosa importante, ¿cuánto cuesta formarla? Muchas veces el costo de formar una empresa, una corporación, etcétera, mucho menor de lo que nos imaginamos y es solamente un trámite burocrático. Mucha gente no entiende que una empresa, una corporación, una LLC, una SA, una EAS no es ni más ni menos que una carpeta en la computadora con una serie de archivos dentro, nada más. Entonces, pregúntate esto: ¿tu país tiene tributación territorial o no? ¿Se permite? ¿Hay acuerdos bilaterales para hacer cambios de residencia fiscal? ¿Con qué países sí, con qué países no? Es decir, quiero que puedas hacer un esbozo de tu área impuestos, de tu área leyes, ¿sí? En este momento, por más que seas empleado o autoempleado, estás en un punto A y puedes ya mismo conformar un punto B, es decir, paso 4, elegir tu salto. ¿A qué se refiere con elegir tu salto? Se refiere de cómo vas a dar el salto en principio legal para luego de cuadrante, es decir, cómo vas a cambiar un tipo de ingreso, por ejemplo, de salario a comisiones de dueño o a compensación del dueño, que es el pago que se hace con el sistema Profit First cuando vos sos dueño de una empresa, o si vas a poder formar una corporación local, o si vas a poder explorar una residencia fiscal personal en otro lugar, o si vas a poder tener una empresa para poder quizás facturar en dólares. En Estados Unidos hay estados con 0% de impuestos como Delaware, Florida mismo. Entonces, el punto es que comiences a optimizar. Una de las fuentes de ingresos madre de la optimización de impuestos son los ingresos online, porque a partir de que tenés ingresos de activos online, sean negocios o inversiones, realmente tu flexibilidad crece un montón. Así que lo que quiero es dejarte debajo el enlace a unirte al club si no lo estás, el enlace a la comunidad de School para que nos comentes. Trabajo
tanta cantidad de meses para el gobierno. Mi país como prestador de servicio es un calificalo del 1 al 10, es un 5 de 10, o es un 0 de 10, es un 3 de 10. Y luego mi próximo paso es lo que puedas decidir hacer. Esto no es asesoría fiscal, Mauro, pero sí que es una materia que realmente dominé luego de darme cuenta de que estaba trabajando 5 o 6 meses gratis al año para un país que no te cuida, que no te facilita las cosas y que, bueno, ahora quizás se está revirtiendo eso un poquito, pero en su momento era un caos total. Mientras tanto, los ricos jugaban otros juegos con sus estructuras optimizadas y riéndose del resto del pueblo. Así que el episodio de hoy definitivamente no es evasión. Vos tenés que buscar las cosas, buscar la forma de hacer por derecha las cosas y de pagar todos los impuestos que sea necesario pagar, pero desde luego según la estructura que tengas van a ser necesarios pagar unos u otros. Esto es educación financiera. Entonces, diferencia entre ilegal e inteligente es saber de leyes. Una vez domines estos 4 puntos del IQ financiero, vas a ver el juego muy claramente y vas a poder de enero a diciembre trabajar para vos mismo. En este momento yo estoy en 1,05 días al año trabajados por impuestos, así que puedo decirte que es totalmente posible y que son áreas donde verdaderamente se puede hacer una gestión relativamente sencilla y poder tener grandes resultados. Muchas veces uno cuando piensa en crecer financieramente siempre piensa en más ingresos, más inversiones, etcétera, pero no siempre se crece por ahí. Así que este episodio muestra cómo con las 4 áreas del IQ financiero tenés un camino claro a seguir para poder tener un camino hacia tu libertad financiera. Así que por supuesto el día de hoy te voy a dejar en School la tarea de este capítulo para que hagamos todos juntos y así retroalimentarnos los unos a los otros con diferentes situaciones y con diferentes planes de acción para poder crecer financieramente, personalmente, como club, como comunidad y así poder impactar a las personas que verdaderamente queremos o a nuestra comunidad. Así que te mando un gran abrazo. Yo soy Mauro Liporace y como siempre te digo, crea activos, vive libre.